Amado Alex, el Chabaolán y Moed lo guardamos en el sentido Rujó. Personalmente lo he comprendido que debe ser así. ¿Puedes comentarlo? He escuchado alguna duda con respecto a ello de algunos hermanos. En el sentido Rujó, acuérdese que el Machía, siendo la Torá viviente, hecha carne, reveló en el sentido la verdadera esencia de la Torá escrita, pero en la luz en la cual él había venido. ¿Qué dijo cuando vino en el cuarto día Olam? Mi padre y yo aún trabajamos, ¿ok? Pero ¿qué hacía en el Shabbat Moed? Hacía el bien. Acuérdese que siempre he explicado, si no entendemos cuándo es el Moed, ¿cómo vamos a comprender cómo es el Olam? Pero acuérdese que usted y yo fuimos redimidos en Olam para poder entrar en Moed. Pero en Moed, en la luz de Olam. No sé si me entienda. Nuevamente, acuérdese que he explicado que hay que entender el Moed para entrar en el Olam. Pero usted y yo fuimos redimidos en el Olam, que fue el día 14, para comprender la resurrección del Moed, que fue el Shabbat en el cual el Mashiach resucitó. Porque para poder entrar en Shabbat Moed, primeramente hay que entrar en la luz de Olam. Y cuando usted entra en la luz Olam, en la redención del Mashiach, entendiéndolo a través de las señales, usted en Moed expresará hacer el bien. Y en Olam, mi padre y yo aún trabajamos. ¿Ok? Nuevamente se lo explico, mi amada. Cuando usted entiende el Moed, va a llegar al Olam. Pero usted y yo fuimos redimidos en Olam, que fue el día 14, para entender la resurrección del Mashiach en el Moed, séptimo día Moedim. Porque de nada sirve entender el Shabbat Moedim si no entendemos la luz del Olam. Por eso Mashiach desciende con la luz Olam, mi padre y yo aún trabajamos, y en el tiempo Moed hacía el bien, porque estaba en una esencia de Or, que es luz y revelación. Mientras los Peruchín habían dejado los mandamientos de Yahweh por sus doctrinas, tradiciones, y habían perdido la verdadera luz, estaban en tinieblas y habían bajado a revelación por doctrinas, entre otras muchas cosas más. Entonces, mi amada, nuevamente, hay que entender el Moed. ¿Cómo es el tiempo Modín, Sheme, Yerejico, Canín? Hay que entender que el Shabbat que Yahweh le dio al pueblo fue el Shabbat de las luminarias, pero que Yahweh reposó en la luz de reposo. ¿Ok? Pero debemos entender que fuimos redimidos en el día 14, que es la segunda semana Olam, pero que el Mashiach resucitó en el día 17, que es Shabbat Moedín, porque para poder entrar en este Moed hay que entender la redención de la luz. Entender la redención que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que usted y yo entendamos la palabra que estaba muerta y podamos entender el bien que hay que hacer con la luz que recibimos de reposo. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y atribulados y yo los haré descansar. Y acuérdese que entender que usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable es a través de lo que es el Mashiach, que es el amado, que es el Pechá. Entramos en el reposo del Hijo, que es la señal para hacer el bien, y muy claramente entendemos la palabra y la voz. La palabra y la voz. ¿Sí? Espero me pueda comprender, mi amada. Y acuérdese que he explicado que para poder guardar un Shabbat hay que salir del pensamiento de Egipto, clamar al Hijo para que nos liberte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo menos entender el Cordero, un Shanet, un año, porque tiene que ser el Cordero de un año. Entender el Pechá, entender el Hatmasot, entender el Omer Tenufá, para poder llegar al día número 52, el primer Shabbat revelado al pueblo, ser hijos que entran en el reposo del Hijo. Entonces, hacer bien los pasos, mis amados, restaurar bien la palabra, y cuando lo comprende, igualmente entender todo esto lo lleva un poco más, porque usted tiene que caminar así, un dedicado, placentero, para llegar a un verdadero Adán. Un Adán que muy claramente ya comprende al primero, al último, todo lo que representa esto, para entrar
en la luz que entró Adán. En el principio no era así, pero a través de lo que es el segundo Adán, ruadador de vida, ¿vale?